Bueno, el texto que les voy a leer es muy breve. Quiero hacer una historia primero. La nota de contracubierta del libro fue escrita por mí y fue la primera impresión ya de, no de la poesía de Chago, que yo conocía muchos poemas, sino que ya como un conjunto. Y yo creo que es fundamental esa primera impresión a la hora de escribir un texto sobre un libro de poesía. De manera que este texto que ahora además voy a leer es como un eco de ese primero, donde yo creo que dije todo lo que yo tenía ya que decir de la poesía de la poesía de Chago. Gracias. La poesía de Chago, que ahora podemos leer en esta autoantología, Entonces ¿qué?, editada por la editorial Verbum, es un verdadero desafío para la crítica. Aunque contiene algunos poemas publicados en Cuba, muchos hubieran sido impublicables en esa isla tan veleidosa, pero muchos tampoco habrían podido ser escritos, al menos del modo en que el lector pueda ahora conocerlos, si ese autor con rostro de pirata amable, que vemos en la foto suya que preside sus poemas, no hubiera decidido abandonar su patria de nacimiento y continuar escribiendo como guiado por un oscuro e inevitable frenesí. Porque la poesía de Chago logra uno de los más difíciles y a menudo traicioneros equilibrios de la literatura. Ese punto casi imposible donde, como diría Lezama, se literaturiza la vida y se vive la literatura. Tan es así que una de las virtudes de sus poemas consiste en su insobornable extrañeza. Permanecemos frente a ellos como ante una persona, a la vez luminosa y oscura, tangible e inasible, rotunda como un animal carnal y misteriosa como una pulsación cósmica. Siempre se tiene ante ellos la afortunada y a la vez desconcertante sensación de que queda mucho por decir, que el poeta apenas nos ha dejado asomarnos a una vislumbre, un recodo, un fragmento de su rápida, pero casi siempre intensa percepción de lo real. Rapidez de la visión, intensidad de la mirada, forma de preservar esa extrañeza que el propio poeta siente ante las cosas de la realidad. Muchos de sus textos son como hiperrealistas, a fuerza de tanta naturalidad en el lenguaje, ajeno hasta donde eso es posible a escuelas y tradiciones líricas, y sustentando a menudo ideas, sentimientos, sensaciones, hechos vivos que nos agreden por una como excesiva vitalidad, terminamos por reconocer lo más obvio, que la vida que recrean sus poemas es siempre un misterio clarísimo o un luminoso, casi deslumbrante hueco negro. Esa singularidad rebasa cualquier recepción tradicional de la poesía. El propio título del libro, Entonces ¿qué?, parece regalarnos una inquietud, una incertidumbre, pero ya sabemos que la poesía pregunta más que responde. Como el latido de un nervio, sus textos se muestran y a la vez se ocultan. Como las olas se configuran y se deshacen. Recuerdo ahora aquel verso de José Gorostiza, que no es agua ni arena la orilla del mar. Vivir o escribir como una aventura cuyo único sentido o sinsentido es el viaje mismo. Sospecho que Chago es apenas consciente de su natural extrañeza. Él quisiera escribir como Dios mismo. Quisiera acaso que su obra fuera recepcionada dentro de los cánones más exigentes y a menudo tan pobres de la literatura. ¿Acaso por ello vive la poesía como un sacerdocio, como una flecha siempre ávida de dar en el centro de su blanco? Y sin embargo, tal vez su perdurabilidad, su sentido, estén en ese desgarrón, en esa mancha, en esa conversación inacabada o imposible, en esa risueña y salvaje ingobernabilidad de sus visiones. Eso sí, desconfía de lo lindo, lo correcto, lo previsible, y quién lo diría, a la misma vez lo asedia o desea a veces. Menos mal que falla, que traiciona su propia inocencia y escapa siempre por la periferia de la ciudad. En la fiesta, en la noche maniatada por la luz, siempre habrá una ventana oscura. Afuera, como en el filme La boda de Andrés Baida, aguarda lo desconocido, lo que completa los fragmentos fugaces que somos, pero solo para ensayar una simetría engañosa, la parte por el todo o viceversa, da lo mismo, pues siempre habrá una realidad o irrealidad mayor aguardándonos al final de todo viaje. Como sugiere el verso famoso de Valéry, el mar siempre recomenzando, habrá siempre entonces que volver a nacer. La vida o la poesía como un oscuro destino, como una expiación sin culpa, como una vocación hacia ninguna parte.
una plenitud en la caída o una libertad sin fin, lo cual es una paradoja viviente, porque si tuviera un sentido ya no sería libertad, y la libertad siempre parece querer encarnar un sentido, porque todo sentido no segrega algo fanático al cabo, no añade siempre una cierta limitación. En ese precario pero incesantemente roto e inacabado equilibrio, o en ese ordenado caos, se desenvuelven sus poemas. Leámoslos y dejémoslos así, sin crítica, sin definición, como animales salvajes, para que puedan siempre inquietarnos y rehuir su definición mejor, para que al final siempre podamos preguntarnos, como frente a un astro, un rostro, un miedo, una furia, una belleza bárbara. Entonces, ¿qué? And now, Monte.